Muchísimas gracias, Dokuso, por venir a Hilo de Ariadna. Gracias a ti por invitarme. Vamos a desgranar, a partir de este libro que acabas de editar con Kairos, de Atención Plena, budismo, cómo el budismo se va trasladando o asimilando o traduciendo al público actual, porque has hecho eso, cuál sería el objetivo de la Escuela de Atención Plena. Pero antes de empezar a meternos en materia, me gustaría saber las raíces, ¿no? Estás vestido con el linaje, creo que el Soto Zen. Cuéntanos un poco de dónde vienes, cuál es la raíz de tu árbol. Bueno, yo soy un sacerdote budista Soto Zen. Recibí la ordenación de monje en el año 78 en París, del maestro Taisen de Shimaru, que fue quien introdujo el Zen por primera vez, el linaje, la tradición viva en Europa. Después estuve estudiando con él varios años en París, pero falleció muy pronto, con 65 años, en el año 82. Entonces quedé bastante huérfano, porque mi formación no había terminado todavía, y fui a Japón. En el año 84 estuve visitando monasterios, distintos maestros, y finalmente encontré al que fue mi segundo maestro, Shuyo Narita Roshi, con quien continué estudiando, continuó formándome, hasta que en el año 87 me entregó la transmisión del Dharma, que en nuestra tradición es el reconocimiento como maestro del linaje de la transmisión y con autorización para generar centro, fundar monasterio, formar discípulos, dar ordenaciones monásticas, crear una sangha, etc. Y así estuve viajando regularmente a Japón hasta el año 98, por ahí, donde también mi formación en los templos japoneses, los monasterios japoneses, pues ya concluyó. Y no obstante, desde el año 82, que volví de Francia a Madrid, estuve enseñando, abrí un centro en Madrid, un centro Zen, el primer templo Zen español en España, y después pues he continuado enseñando en muchos sitios, hasta que en el año 89 pues fundamos el monasterio Zen Luz Serena, donde vivo desde entonces, y siguiendo una práctica de templo budista Zen hasta hoy día, hasta esta mañana. Entonces vamos a hablar como monje, como maestro Zen, como conocedor. Además tienes una obra inmensa de traducción de textos tradicionales del budismo Zen, Soto Zen. Esa primera noble verdad que seguramente está detrás de esta escuela de atención plena, ¿no? El dukkha, ¿no? Que lo describes tú muy bien sobre esa angustia existencial, ¿no? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay tanto sufrimiento, ¿no? Hay muchos tipos de sufrimiento, y dukkha es un término sánscrito que incluye tantos estados de dolor y sufrimiento que en occidental no podría ser reducido a un solo término. Incluye la angustia existencial, incluye el dolor físico, dolor de la pérdida, incluye el sentimiento de carencia, incluye la insatisfacción, todo aquello que perturba y nos hace sentir inquietos es un estado de dukkha. Entonces hay muchas causas de las distintas formas de sufrimiento. El Buda se refiere sobre todo a un sufrimiento existencial muy profundo que es inherente a la naturaleza humana por el hecho de que la naturaleza humana es autoconsciente, ¿no? Los investigadores del sentimiento religioso dicen que lo que llamamos sentimiento religioso surge al mismo tiempo que el hombre prehistórico va desarrollando su autoconciencia personal. Entonces, religioso en el sentido de religare, ¿no? En el sentido de volver a unirte, en el sentido del yoga, de disolver la ilusión de la separatividad del yo y volver a sentirte uno con la totalidad. Esa necesidad solo va surgiendo en la medida que se va desarrollando la autoconciencia personal, que es la que nos hace sentir como seres separados del resto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del Dharma del Buda, el dolor más profundo es el de la separatividad.
que de hecho está basado en un error cognitivo, lo que se llama ignorancia, porque de hecho no estamos separados de nada, ni nunca lo hemos estado, pero transitoriamente sufrimos la ilusión, el espejismo, la distorsión de sentirnos separados de la totalidad. Entonces la práctica budista, entre otras cosas, va destinada a disolver esta ilusión, esta ignorancia, este estado de mumio, ignorancia, para que cada uno podamos realizar que originalmente somos la totalidad y nunca nos hemos sentido, nunca hemos estado separados de esa totalidad. ¿Y por qué Rokusho se produce esa primera ilusión? ¿Cómo es que, si venimos de la vacuidad, o venimos de la no dualidad, o venimos de ese otro lado que se nombra de tantas maneras, por qué al manifestarnos perdemos esa...? A mí me gusta la expresión de Ken Wilber, que dice que, al parecer, la historia de la humanidad es un camino que, surgiendo de la oscuridad de la subconsciencia, desemboca en la iluminación o supraconciencia, ¿no? Estado de un Buda, pasando eventualmente por la etapa transitoria de la autoconciencia. Parece que eso es un proceso necesario, es un proceso natural que se da, y en la etapa de la autoconciencia hay un olvido de los orígenes, todavía no hay una realización superior, entonces es como un bardo, es un estado intermedio necesario, pero que si nos quedamos ahí, pues no tenemos perspectiva. Es necesario continuar el impulso evolutivo hacia la supraconciencia, que es el estado a través del cual el universo se ve y se reconoce a sí mismo gracias a través de nosotros. En esa segunda noble verdad, que has comentado ya alguna, ¿no?, está la transitoriedad, ¿no?, que negamos la transitoriedad de la vida, ¿no? Es decir, como que hay algo que anhela lo eterno, pero ese anhelo no forma parte de que al otro lado, en esa no dualidad, esa eternidad existe y formamos parte de ella, o es una ilusión en un nivel, pero en otro nivel de alguna manera responde. Bueno, depende de la tradición, a quien se lo preguntes, ¿no? Claro. En la tradición budista, la eternidad es la experiencia del no tiempo, no es la experiencia de mucho tiempo junto o de un tiempo infinito. Si tú ahora experimentas el no tiempo, es decir, trasciendes el tiempo, estás ya en la eternidad. Más que la eternidad, estás en un espacio en el que ni siquiera hay concepción del tiempo, ¿no? Entonces, pero sea como sea, se puede confundir un anhelo de eternidad con pretender que sean los objetos o las circunstancias del mundo material los que se conviertan en eterno, empezando por nosotros mismos, como seres individuales, ¿no? Eso es fuente de dolor y sufrimiento, porque es obvio que en nuestra individualidad no hay nada eterno, ¿no? Es pura... lo cual no quiere decir que sea malo, ni que sea peor, no es que lo eterno sea lo mejor y lo permanente sea peor, ¿no? Porque finalmente en la tradición budista ya sabes que se trabaja con los conceptos y las dimensiones de samsara y nirvana. Samsara sería el mundo finito, el mundo permanente, sujeto al nacimiento, a la destrucción, y nirvana sería pues una especie de estado de no tiempo, donde nada nace, nada surge, y eso va acompañado de una paz y una sensación profunda de paz y de plenitud. Aparentemente parece que son dos mundos distintos y que tenemos que escapar de samsara para alcanzar el nirvana, pero lo que nos enseña el budismo mahayana es que samsara y nirvana son nodos. Solo podemos experimentar en el nirvana en medio del samsara, con lo cual hay una trascendencia incluso de esa doble sabiduría-ignorancia, ¿no? Vale, eso sería como los elementos de la tercera noble verdad, ¿no? De que hay una posibilidad de cesar del sufrimiento, sería el conocimiento de esa dimensión, ¿no? En la base es una experiencia cognitiva, puesto que la causa profunda del sufrimiento es un error cognitivo, es una alucinación, una percepción alterada de la realidad. Por lo tanto, cuando se disuelve esa distorsión,
la realidad aparece ante nuestros sentidos incluso, ante nuestras emociones y ante nuestra mente en su naturaleza real, ¿no? Entonces, esa es la afirmación que hace el Buda de que los seres humanos tenemos la capacidad de ser reales y de vivir en un mundo real, de darnos cuenta de verdad de cuál es la naturaleza de la realidad. Y entraríamos en esa cuarta noble verdad, que es con la que voy a engarzar la Escuela de Atención Plena. Es decir, hay una vía para dejar de sufrir, hay una vía para llegar a esa tercera noble verdad de que hay una naturaleza prístina, ¿no? O una clara luz que puede iluminar el mundo, y es un camino, ¿no? Que en el budismo y en el Soto Zen pues, tiene 8 elementos, ¿no? El octuple camino, pero que has decidido después de 40 años de práctica tradicional hacer una traducción al mundo secular. ¿Por qué? Es necesario porque en el Occidente moderno, bueno, desde el Renacimiento, pero especialmente en el último siglo, hay una reacción muy fuerte antirreligiosa, ¿no? Por la huella tan profunda y tal vez traumática que la religión mayoritaria en Occidente ha hecho en mucha gente, ¿no? Entonces hay un sentimiento antirreligioso. La ciencia parece que se opone a la religión también o a la vida espiritual, ¿no? Entonces, cuando llega una tradición de Oriente, hay unos pocos que están dispuestos a cambiar de una religión por otra, porque tienen esa búsqueda, pero la mayoría chocan ante, por ejemplo, los símbolos. Los símbolos religiosos, la forma religiosa. Hoy día la tendencia general es dividir o diferenciar religiosidad de espiritualidad. Dice espiritualidad buena, religiosidad mala, porque claro, asocian religiosidad con un determinado tipo de religiosidad, ¿no? Y entonces, después de muchos años enseñando budismo zen, la tradición, y sobre todo la meditación budista zen, zazen, como yo la he aprendido, me di cuenta de que, claro, nosotros no tenemos el background de una cultura de meditación, como pueden tener en India, como pueden tener en China. No olvidemos que cuando el budismo llegó a China ya existía el taoísmo, que es una forma también de espiritualidad natural basada en prácticas de transformación alquímica durante la meditación. Sabían lo que eran los estados meditativos, pero nosotros no tenemos ese conocimiento. Entonces, enseñarle a principiantes de una cultura que nunca han tenido una experiencia meditativa a enseñarle en zazen es como pretender que alguien que apenas sabe leer y escribir se matricule en filosofía y letra de la universidad, ¿no? Hay toda una formación entre ambas que no ha tenido. Entonces, lo que yo he pretendido hacer de alguna manera con esto es presentar la meditación misma, el desarrollo de la atención plena, fuera del contexto religioso, étnico, en el que es y ha sido transmitida en Oriente, pero conservando el contexto ético-cognitivo, que es universal, y en un lenguaje con un formato que todo el mundo, la mayor parte de la gente en el mundo moderno, pueda acercarse a esa forma de meditación, primero sin que le salten los prejuicios con respecto a lo religioso, y en segundo lugar, con una metodología muy didáctica, muy simple, en el que se va de lo más sencillo a lo más complejo a lo largo de los cursos y entrenamientos. Entonces, el hecho de que tanta gente esté haciendo los cursos de MTB desde que comenzó a funcionar en 2015, pues es un signo de que ha conectado con una necesidad, un sentir, cosa que ha pasado en un grado mucho menor con respecto a la comunidad budista Soto Zen y al zen tradicional que sigo practicando, que sigo enseñando, con la gente que quiere y está motivada para hacerlo. Y cuando haces esa traducción a un tiempo contemporáneo, como acabas de describir, de personas que tienen esa dificultad de ir a esa ciencia contemplativa para la que no hay un background, no perdemos en esos símbolos, en esos ritos,
una actitud ante la práctica que se plantea en el MBTV que ayuda como a sacralizar, como decía Mircea Eliade, ¿no? Hacer como que el tiempo y espacio de esa práctica se sacralice y adquiera realmente una potencia transformadora y alquímica. Sí, claro, siempre cuando se produce un proceso de transformación como este, siempre se pierde algo y también siempre se gana algo. Entonces, si tú consideras, por ejemplo, la materia que impartes en primero de eso sobre literatura contemporánea, y dices, claro, no puedo impartir lo que estoy impartiendo en la universidad en el 5º curso de carrera. Obvio que no es lo mismo, pero tampoco se pretende. Pero sí se pretende crear el background, la base necesaria para quien quiera después, que tenga necesidad, pueda profundizar. Nosotros decimos que el MBTV y la Escuela de la Atención Plena tiene como misión el hacer una campaña de alfabetización en atención plena. Que la gente al menos puedan practicar y tener la experiencia de los elementos básicos y reconocer la importancia que la atención tiene en el proceso de vida de una persona, ¿no? Una persona normal, que no tenga ninguna pretensión más, pero al mismo tiempo abre la puerta y abre el camino para los que tengan una motivación de profundizar más, pues ahí está. De hecho, muchos de los monitores de atención plena formados o de la gente que hace los cursos de 5 semanas, después vienen a hacer los retiros Zen, porque han sentido la necesidad de entrar más adentro, de conocer un poco más y de tener una experiencia más profunda, ¿no? Vale, pues entonces vamos a ir adentrándonos en esta propuesta que haces del MBTV, Mindfulness basado en la tradición budista, que de alguna manera creo que es una respuesta a muchas de las críticas que se le han hecho al Mindfulness, en sus derivas, porque hay otros Mindfulness que yo creo que están corrigiendo, ¿no?, las críticas que se hacen y que hablaremos ahora sobre ellas. Entonces yo creo que vamos a definir la atención, ¿por qué la atención plena? Y esa distinción que tú haces de la atención plena correcta, que me parece esencial como para empezar a diferenciar lo que estás proponiendo. Claro. Nosotros, claro, en el método hemos incluido mindfulness, porque es un término popular, es muy conocido, entonces, pero sobre todo usamos atención plena, en español, como traducción directa de sati, ¿no? El término pali o smirti, sánscrito. En la tradición budista lo que nosotros tratamos de hacer en esta metodología es recuperar los elementos básicos de la tradición budista que trabajan al unísono y formando un ecosistema con la atención plena. La atención plena es uno de los 8 nobles senderos, ¿no?, el 7º, no el único, y trabaja en sincronía, en sinergia con los demás 7. Y es ahí donde da lo mejor de sí, ¿no? Entonces, en la tradición budista, el Buda habla de Samma Sati, que es la atención plena correcta, la que tiene lugar en el seno de este ecosistema, y Miccha Sati, que es la atención plena errónea. Esto, a mucha gente que está en el mindfulness, cuando han leído el libro y han visto esto, no les ha gustado nada. Parece que se ha levantado un nuevo Torquemada que está marcando lo que es lo justo y lo injusto. No es tanto así, pero es cierto que en nuestra vida cotidiana hay cosas que consideramos correctas y cosas incorrectas. O sea, no podemos vivir más allá de este juicio, ¿no? Y en la tradición budista esto es muy importante. ¿Qué diferencia la atención plena correcta, Samma Sati, de Miccha Sati, la que no lo es? En primer lugar, el propósito. El Buda enseñó la atención plena como una herramienta para el bien, éticamente positiva, porque consideró que es la manera de disolver el estado de ignorancia, aplicando una atención plena, correcta, a los orígenes y las raíces del dolor y del sufrimiento. Entonces, su propósito es siempre el bien y la felicidad, no solo de uno mismo, sino de todos los seres con los que compartimos la vida.
Entonces ese propósito debe estar siempre muy claro y ser la estrella que guía nuestra práctica y nuestro estudio, ¿no? Es decir, la atención plena, en segundo lugar, la segunda característica que define la atención plena correcta es precisamente la definición. ¿Cómo se define atención plena? Y encontramos que en el mindfulness moderno, bueno, hay muchas definiciones, no hay una sola, hay muchas definiciones. Algunas de ellas coinciden con aspecto de la atención plena correcta enseñada por el Buda, con aspecto, no con todo. No olvidemos que una de las definiciones más comunes que se hace de mindfulness es la que hace Kabat-Zinn, sobre todo la que hizo al principio: estar atento al instante presente, aquí, ahora, sin juzgar, con plena aceptación. Entonces, estar atento al instante presente se ha convertido en una especie de definición de atención de mindfulness, ¿no? Pero, claro, ¿qué es el instante presente? ¿No? El instante presente puede ser entendido como un tiempo que está entre el pasado y el futuro, como una loncha de jamón que está entre la parte del pan del pasado y la parte del pan del futuro, ¿no? En ese sentido, estar atento al presente puede parecerse mucho a la actitud del carpe diem, ¿no? No, el pasado ya ha pasado, el futuro no sabemos lo que es, así que vivamos el presente, que es lo único que hay. El presente, el presente, el presente, el presente. Pero eso puede conducir a una miopía, porque, para empezar, el instante presente no existe como tal, no existe como entidad autónoma, no existe como aquí empieza el instante presente y aquí termina el instante presente. No. Lo que existe es una encadenación continua entre el pasado, el presente y el futuro. Y el futuro ya está incluido en el pasado. Y el presente ya está incluido en el pasado. Y el pasado abarca el presente abarca el pasado y el futuro. Entonces, el instante presente del Zen es una experiencia de tiempo expandida que incluye el pasado y el futuro. Por eso, sati no significa estar atento al instante presente, significa originalmente recordar, mantenerse en el recuerdo. ¿Qué significa esto? Mantenerse en un estado que vincula el pasado con el presente y el presente con el futuro. Esa visión amplia es la atención plena. No estar atento al instante presente como un burro que tiene unas orejeras y solo ve lo que tiene aquí delante, ¿no? Eso sería una miopía, porque precisamente el darse cuenta de la relación causa-efecto que existe entre el pasado, el presente y el futuro es la vía de la liberación del dolor y del sufrimiento. Esa es la definición. Podríamos alargarnos más, pero... y después, en tercer lugar, están las cualidades asociadas a la atención plena. Normalmente se entiende en Occidente la atención plena como un simple enfoque, la cualidad de la concentración en algo. Yo cojo esto, me concentro en esto y a eso le llamo atención plena, ¿no? No, no es tan así. El enfoque y la persistencia del enfoque, llamada concentración, es una cualidad básica de la atención plena, que hay que desarrollar. Sobre todo nosotros que vivimos en grandes ciudades y estamos sometidos a una gran dispersión mental, con una estimulación sensorial y emocional muy grande, necesitamos volver a enfocar nuestra atención en algo, pasando de todos los demás. Pero eso es solo el inicio, es la base. Después es necesaria la observación, que se llama vipassana, ¿no? En la traducción de vipassana, observación penetrante, que es la observación lo que permite el darse cuenta, no la concentración. Pero la concentración es la condición sine qua non de la observación, con lo cual están juntas.
gran parte del mindfulness occidental procede de una tradición budista birmana, donde no se le daba tanta importancia a la concentración, sino sobre todo a vipassana, y esto hace que el resultado después sea distinto. En la tradición budista, samatha y vipassana son inseparables. No son una cosa que puedas desarrollar optativamente u otra optativamente. Son necesarias y están en la base del despertar mismo del Buda Sakyamuni. Y después hay otras cualidades asociadas a la atención plena, como vitakka, vichara, que es la penetración, la indagación. No hay que quedarse en lo superficial, sino hay que ir cada vez más profundamente, ¿no? Como un rayo láser que va penetrando, penetrando en las causas profunda. Por ejemplo, tengo estrés, tengo síntomas de estrés. Vale, voy a aplicar una técnica, voy a emplear una técnica para que me quite estos síntomas y ya no tenga estrés. Eso es una opción, pero cuando está vichara, por ejemplo, presente, hay una indagación más profunda. Dice, ¿cuál es la causa del estrés? ¿Por qué llego al estado de estrés? Entonces, una indagación mayor te conduce a causas más profundas y, por lo tanto, la liberación es mayor también. No es solo sintomática, sino es causal también. Y esta atapa, el esfuerzo continuado. Algunas personas creen que mindfulness, como es una técnica moderna, que para los occidentales, pues seguramente eso implica que no hay que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Que hago un curso de 5 semanas, de 8 semanas, y ya tengo la técnica incorporada, ya tengo la gracia incorporada. No, atapa significa que esto es un entrenamiento continuo, es el esfuerzo correcto, viene dado por ni sobreesfuerzo, ni ausencia de esfuerzo, ni arrancada de caballo y parada de burro, sino la continuidad y la perseverancia es lo que da fruto. Cuando todas estas cualidades son, y vitakka, que no ha hablado, que es fundamental, es la diferenciación con la experiencia, la desidentificación. Eso va surgiendo de la contemplación. Cuando se medita y se medita y se medita y se medita, al principio uno cree que es todo lo que le está pasando, ¿no? Pero con el tiempo, cuando ha ido desarrollando la suficiente ecuanimidad, se va produciendo una diferenciación diciendo, bueno, esto es algo que me está pasando, pero yo no soy esto. Entonces, eso quiere decir que el estado de conciencia trasciende la experiencia momentánea y ve desde una mayor amplitud. Eso es vitakka y es fundamental. Y todo esto va conduciendo finalmente a sampañana, que es un término sánscrito, que significa la plena conciencia. La plena conciencia, algunos la utilizan como sinónimo de atención plena o de mindfulness, pero no es lo mismo. La atención plena, digamos, es la herramienta y la plena conciencia es el estado, el resultado cuando se usa esa herramienta. Entonces, cuando tú planteas hacer un protocolo parecido al que podía hacer Kabat-Zinn en el MBSR con el MBTD, bueno, primero me sale esta frase que te voy a decir de Dogen, de que la gracia está más allá de la causa y de los efectos, ¿no? Es decir, hasta qué punto un protocolo de 5 semanas, aunque luego se mantenga el esfuerzo sostenido durante años, puede convocar ese elemento de la iluminación que parece como una gracia que acontece cuando quiere, como quiere y porque puede, ¿no? Este entrenamiento, que es lo que se hablaba en el Zen de meditar sin objeto, ¿no? Es decir, es como una paradoja, ¿no? Por un lado, uno practica un protocolo porque quiere encontrar las causas de sufrimiento e incluso conocer esa tercera noble verdad, pero a la vez, ¿hasta qué punto son útiles todos estos protocolos de 5 semanas? Bueno, es una paradoja solamente desde un punto de vista intelectual o desde una cierta perspectiva intelectual. La realidad es paradójica, está más allá de nuestras categorías y del intelecto. El budismo es una tradición que te va enseñando sistemáticamente un camino de despertar, vas profundizando en él, pero cuando llevas 20 años
no te dice lo mismo que cuando acabas de empezar. Cuando llevas 20 años te dice, por ejemplo, el Sutra de la Gran Sabiduría, la Prajna Paramita, afirma que el dolor es vacío, es vacuidad, el cuerpo es vacuidad, la sensación es vacuidad, la sabiduría es vacuidad, todo es vacuidad. Pero claro, esa es la plena conciencia, despierta. Para llegar ahí hay un proceso de maduración, ¿entiendes? Entonces, estos protocolos ayudan a las personas a iniciar ese proceso de maduración. Si, en mi experiencia, cuando yo enseño solo Zen y Zazen y retiros Zen, esto es como un escalón de esta altura, que muchas personas no pueden dar este salto. Entonces, esta metodología es como crear 2 y 3 escalones previos para que las personas que quieran puedan llegar hasta aquí de una manera orgánica y natural. No sé de dónde ha sacado esta frase de Dogen, no estoy demasiado de acuerdo con ella, no, ya me dirás, vale, ya te diré dónde me dirás después, porque sí. Dogen precisamente es conocido por la minuciosidad, por su manera de escribir minuciosamente la práctica cotidiana de los monjes. Entonces, de acuerdo, la gracia está más allá de la causa y del efecto, pero como decía Picasso, la inspiración está más allá, pero que me coja trabajando, ¿no? Porque trabajando es el entrenamiento, es lo que prepara al cuerpo y a la mente para recibir la gracia. Si el cuerpo no está entrenado, la gracia pasa por el lado y tú ni la hueles. Entonces, vamos a ver cómo trabajas ahora con KBTV. Está basado en el Satipatthana Sutra, en los 4 fundamentos, pero el cuarto parece como que lo desglosas y metes un elemento de la atención plena como empatía y compasión, que parece como... La apertura. La apertura, o sea, está como el enfoque, apertura y empatía, ¿no? Esos son los 3 fases en el proceso, en la atención plena dentro del MTV, que es una traducción de lo que ya se encuentra en el Satipatthana. No he inventado nada, pero hay que entender que, por ejemplo, en el tercer soporte del Satipatthana, los contenidos mentales, emocionales, en la tradición oriental no diferencian los contenidos mentales de los emocionales. Es lo mismo. En japonés se dice myo-shiki, que es un pensamiento impregnado de emocionalidad, o una emoción basada en una cognición. Son inseparables, ¿no? Pero eso en Occidente es más difícil de entender, ¿no? Por eso, y además necesitamos poner mucha atención a las emociones, porque corresponde a nuestro momento histórico el que nos hayamos desvinculado mucho de las emociones. Y entonces dividir el tercer soporte en 2, que es estados emocionales y después construcciones mentales, que lo explicamos así, ¿no? Y después, en cuarto lugar, es lo mismo que en el Satipatthana, porque en el Satipatthana dice la totalidad del campo de conciencia, o sea, todos los contenidos, todos los dharmas que aparezcan. Esto significa que has abierto la parabólica y ya no estás concentrado en las experiencias corporales, ni en las sensaciones, ni en las emociones, ni en las construcciones mentales, sino que ya abres, y a eso se le llama atención abierta, que es el fin, el propósito último del proceso meditativo. En el Zen se le llama shikantaza, que es te sientas y no haces nada, estás completamente abierto a la totalidad, ¿no? En el budismo mahayana tibetano se llama Mahamudra, es el estado de total, o el estado de Sochen, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero toda la metodología es como conducir paulatinamente a la persona a través de la experiencia y del entrenamiento a ese estado. Entonces, de esa apertura, de esa atención ya abierta, me recuerda un poco a lo de la metáfora del buey, ¿no? Es decir, no se acaba ahí, sino que realmente la culminación de todo este proceso no es ese shikantaza, que es maravilloso, sino el regreso con eso a la plaza del mercado, donde también en el método he encontrado que ponéis incidencia en la compasión
como propósito inicial de todo el proceso de ayudar a la gente que sufre en el mercado con el que compartimos vida, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto, sí, pero nosotros no enseñamos que sea una etapa más, ¿vale? Sino que es la culminación natural del proceso, ¿ya? Es decir, si tú te sientes que estás en el mundo del dolor y del sufrimiento, del samsara, y quieres alcanzar el nirvana, ¿no? Que es un estado exento de dolor y de sufrimiento, por decirlo de alguna manera, un estado de gracia, de beatitud, de bienaventuranza, y haces un camino difícil, largo, practicas, tal, para llegar ahí. Cuando llegas ahí te das cuenta de que el punto de llegada es idéntico al punto de salida, que no ha salido de ningún sitio, sino que todo está dentro de la misma totalidad. Entonces ya no hay nada más que alcanzar. Eso es shikantaza, nada que alcanzar. Nada que alcanzar significa aceptar todo lo que hay al mismo tiempo. Y ahí ves, en ese estado de apertura, que corresponde también a un estado emocional. Es una emocionalidad no egocéntrica. En el nivel de autoconciencia, la emocionalidad está muy vinculada al egocentrismo, ¿no? Al yo. Pero en este estado de atención abierta, cuando las fronteras del yo se disuelven, entonces no hay yo ni tú. Por lo tanto, lo que tú estás sintiendo, yo lo estoy sintiendo en mí. Lo que ella está sintiendo, lo que él está sintiendo, hay vasos comunicantes. Y ese es el estado natural cuando se disuelve la ilusión de la separatividad. Por eso nosotros no hacemos una especial hincapié en la compasión como algo que haya que cultivar, como un artificio que haya que crear, sino que cuando se disuelven las condiciones que lo impiden, naturalmente se da. Porque el Buda enseñó que naturalmente el corazón humano es un corazón compasivo cuando mora en el estado natural. Ese sería el germen o el núcleo real de una ética universal, ¿no? Exacto. Descansar en la propia naturaleza y de ahí emergería esa bondad, esa belleza y esa Exacto. verdad Más que somos. una ética basada en principios rígidos impuestos desde el exterior, de lo que se trataría es de que cada uno encontrara la fuente de la verdad, de la bondad y de la compasión, ¿no? Entonces, el elemento de Shila, de principio, que es ese frescor, ¿no? Que dicen del que no siente arrepentimiento, el calor del arrepentimiento, ¿no? El elemento moral y el cuerpo ético, ¿cómo lo reflejas en el MBTV? Porque claro, Mindfulness, una de las críticas es que ha descontextualizado, ha sacado una técnica para convertirlo en una tecnología del bienestar, de ese propio yo que habría que desenmascarar para que dejara de generar sufrimiento. Entonces, como que hay tres elementos en el budismo, en toda tradición: la sabiduría, un cuerpo ético y un método de concentración en esa sabiduría, esa realidad. ¿Cómo sí, Sila está incluido en el noble sendero ótuple, y cuando nosotros hablamos del cuarto elemento de la atención plena correcta, que le llamamos prácticas coadyuvantes, hemos hablado en tercer lugar de las cualidades, en cuarto lugar están las prácticas coadyuvantes. Práctica coadyuvante es una expresión que traduce el noble sendero ótuple, y ahí está incluida cuando dice la intención correcta. Para empezar, ¿qué es una intención correcta? Una intención que no va destinada a dañarte a ti mismo ni a dañar a los demás. Ya hay un principio ético. Ahí no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Si tú buscas tu bien, entiende que el otro también busca su bien. Entonces, trabajar por el bien, cuando la palabra correcta tiene que ser acorde a la intención correcta. El modo de subsistencia correcto implica una ética también, ¿eh? No dañar a los seres vivos inútilmente, no usar más de lo que necesitas. La filosofía del menos es más. Cuanto menos impacto tengas en el ambiente, mejor para todos los seres vivientes y para ti también. Entonces está implícita la ética, y nosotros enseñamos estas prácticas coadyuvantes como imprescindibles para que la atención plena sea correcta y dé lo mejor de sí. Vale, entonces ahí me voy a sacar a colación desde estos principios éticos, que también es una deriva en la que yo creo que ha caído algún mindfulness, ¿no? Mindfulness para todo y mindfulness a grandes precios, mindfulness como negocio, mindfulness como un producto de consumo del capitalismo, una heroína espiritual, hay muchas críticas, ¿no?
Una cosa que llama la atención en vuestro proyecto es el matiz de voluntariado, ¿no? O sea, uno da lo que quiere dar, no hay un precio, sino que forma parte de esa intención correcta de cultivar la atención plena que el Buda describió como para mí y para todos mis compañeros, ¿no? Para mí y para todos los seres, ¿no? Matízanos, bueno, para darnos ya partes más prácticas de cómo entrar en el MTV. Claro, el uso de los recursos económicos forma parte de la subsistencia correcta, ¿no? Entonces, es cierto que hoy día ciertos enfoques de mindfulness se han convertido en un sacadinero, en una fuente de prestigio. Tú haces una formación que te cuesta carísima y después pues puedes impartir cursos por los que puedes cobrar carísimo. Entonces ya entras en la dinámica del modelo capitalista norteamericano que de alguna manera en el que está inmerso el mindfulness, como ha surgido en ese sentido, ¿no? Desde este punto de vista, nosotros quisimos que nuestro enfoque fuera completamente distinto, basado en una economía de reciprocidad, de solidaridad, del compartir, diciendo el profesor, el maestro, el instructor tiene una experiencia, unos conocimientos, lo pone a tu disposición y entonces tú correspondes solidariamente con lo que puedas a nivel económico. Por eso nuestros cursos no tienen precio fijo. Se pagan una cantidad fija para cubrir los gastos, ¿no? Los gastos necesarios de alquiler, de organización, y esos gastos se distribuyen entre todos los alumnos. Y después, al profesor, al monitor, al instructor, el alumno le hace una... No es una donación, es una... ¿cómo diría? Una devolución solidaria de una cierta cantidad de dinero en sobrecerrado, de forma anónima, de manera que el monitor nunca sabe quién le ha dado cuánto, sino que al final uno de los alumnos recoge todos los sobres, los cuenta y dice públicamente a todos los alumnos: hemos recogido tanto para entregarle al monitor, de manera que es algo transparente, todo el mundo sabe cuánto es la recompensa, digamos, para el profesor, y estamos muy contentos con esta forma de hacer, porque implica un voluntariado también para el monitor. Si alguien dice: yo necesito ganarme la vida, voy a hacer una formación de mindfulness y después voy a cobrar para vivir de esto, es justo, también es justo. Pero nosotros preferimos que nuestros monitores no hagan eso con el objetivo primordial de ganar dinero. Que después lo ganan, es decir, después reciben, no es que no reciban, pero el espíritu es distinto. Entonces, incluso has dado un paso más allá, y es, que es otra pregunta que te quería hacer respecto a cultivar la atención plena correcta en un mundo donde las tecnologías nos tienen absolutamente dividida la atención en múltiples ventanas, múltiples links, y te has atrevido a llevar el formato del MBTV a un juego. Un juego. Sí. ¿Cómo bueno, es un curso online, un curso básico online, está basado en los 5 módulos del MBTV, se puede hacer en 5 semanas como mínimo o en 5 meses, el tiempo que cada uno quiera. Hay un límite, creo que de 1 año, ¿no? Desde que uno se matricula. Entonces está todo el contenido del MBTV en ese curso online, que la gente que no pueda asistir a un curso presencial, que vivan lejos o en países sudamericanos, hemos pensado mucho en Hispanoamérica, ¿no? Porque había mucha demanda, pero claro, ¿cómo hacer, no? Yo estuve enseñando allá, pero no puedo ir constantemente. Así que lo hicimos, y el formato, lo hemos cogido un formato de videojuego, podemos decir. Hay pruebas que pasar, hay que estar atento para pasar las pruebas de comprensión, de práctica, de aplicación, y hay un margen de error. Si te has equivocado, se te da la oportunidad otra vez. Digamos que para cada prueba tiene 3 vidas. ¿Ah? Te pueden matar una vez, pero te quedan 2. Si te matan 2, te queda 1, pero si te matan 3 veces, el sistema te expulsa del juego y tienes que volver a empezar de cero, como con la oca. De oca a oca y tiro porque me toca, o
a empezar de nuevo, a la casilla de inicio, ¿no? Y esto es para dar un cierto estímulo a las personas que quieran hacerlo. Es un curso que hemos intentado que sea con un precio muy asequible, que todo el mundo lo pueda hacer, pero sí que pedimos implicación. Por eso, si hay implicación, el alumno puede hacer el curso perfectamente sin problema. Pero si uno está ahí distraído viendo a ver de qué va esto, entonces ¡pup!, te elimina, ¿no? y pierdes la partida. Y en ese juego, en esa realidad virtual, ¿no?, que está tan criticada por algunos sectores, los tres elementos de Shila, o sea, de cuerpo ético, la práctica, que seguramente son distintas meditaciones basadas en los fundamentos de la atención, el aspecto de sabiduría también está reflejado, o sea, tienes la parte teórica que hay que ir asimilando para poder tener una visión correcta de lo que estás haciendo. Claro, por supuesto, cada uno de los módulos comienza con una exposición teórica en forma de vídeo, está el audio también, vídeo amplio de 1 hora, hora y pico, el audio correspondiente y después está el texto. Entonces, los alumnos deben estudiar la exposición teórica y asimilar los principios básicos y después hacer una prueba. Si supera, entonces pasan a la parte práctica, donde se dan instrucciones prácticas y tienen que superar la prueba de haber comprendido las instrucciones prácticas. Y si la supera, entonces empieza la práctica. Entonces tienes una semana, ahí sí que es una semana desde que empieza hasta que termina, tiene que ser una semana intensiva, seguida, ¿no? Y si supera el mínimo exigido de práctica, entonces supera el módulo, si no tienes que volver a repetirlo. ¿Y cómo sabemos que un alumno ha practicado o no? Porque hay un registro y el alumno debe registrarse. Es decir, hoy he practicado tanto, hoy he practicado tanto. El alumno puede mentir, obviamente, pero también decimos, si mientes, ¿para qué estás haciendo este curso? Ya te estás engañando a ti mismo, ¿no? Te divierte, ¿eh? Te saca a ti la parte creativa y lúdica. La parte del niño, sí. La parte que tienes ahí, ¿no? Bueno, pues un elemento más que también me parece muy interesante, cuando traduces los 4 inconmensurables, los traduces como un ecosistema y los llamas como los 4 estados saludables, ¿no? Háblanos de ese ecosistema, porque una de las cosas que se ve en muchos practicantes de Zen o de budismo, de mindfulness, es esa ecuanimidad que parece que se va deformando y se convierte como en una frialdad, y tú hablabas mucho de que esas 4 emociones tienen que estar continuamente calibrando, ¿no?, para que sea un ecosistema sano, ¿no? Exacto. Eso es inconmensurable, que dicho así suena como muy grande, ¿no? Estados inconmensurables. Podemos llamarle los 4 estados saludables por excelencia, ¿no?, en un lenguaje más común. El primero es la bondad. La bondad es el querer el bien del otro, el bien tuyo, el bien para todos los seres vivientes, no solo humanos, sino también animales y también plantas, ¿no? Pero la bondad sin, por ejemplo, la ecuanimidad necesaria, pues se convierte en una especie de bobería, ¿no? La ecuanimidad es lo que te hace mantener el equilibrio, pero si solo estás en equilibrio y nada te hace vibrar, pues, por ejemplo, el dolor y el sufrimiento de alguien que no pone en juego tu compasión, pues es una ecuanimidad fría que no tiene ninguna utilidad ni eficacia, ¿no? Estás como en un universo congelado donde te mantienes en formol, a ti no te pasa nada, pero no estás en el mundo, no estás en la vida. Pero también la compasión sin ecuanimidad pues no funciona, se va a la beatería, se va a la simplonería, al buenismo, ¿no? Al buen rollismo, ¿no? Y la alegría por el bien de los demás es fundamental, por ejemplo, para superar la envidia, que es una de las grandes plagas emocionales y que nosotros los españoles la sufrimos especialmente, ¿no? Parece que es nuestra pasión nacional, la envidia, ¿no? Entonces, alegrarse por el bien de los demás. Y efectivamente, estos 4 estados no son 4 estados, son 4 destellos del mismo estado. Entonces, deben ser cultivados de una manera sinérgica, equilibrada, para que
tu propio bienestar esté en armonía con el bienestar de los demás. Así que... Que muy bien, que muchas gracias por haber condensado con esa capacidad que tienes de síntesis y análisis 40 años de experiencia, de práctica, de búsqueda, de encuentro, para el bien de todos los seres en un momento que hay muchísimo sufrimiento, ¿no? Así es. Gracias por eso la es salir de los templos zen, de la práctica tradicional, para acercar a la gente y decir, no, hay algo fácil, simple, que puedes hacer, ¿no? Y me alegro mucho de haber hecho esto, porque yo tengo una gran vocación pedagógica. Yo iba a ser maestro de escuela, ¿no? Creo mucho en la enseñanza, en la capacidad de transformar a los seres humanos a través de la educación y de la enseñanza, y esto es un manual práctico de transformación personal, basado en la atención plena enseñada por el Buda. Y de la transformación personal a la transformación colectiva. Sí, así es. Pues muchísimas gracias, Dokusu. Muchas gracias a ti por este rato que hemos pasado juntos.